¿Cómo están? Buen día. Bien. Hola, Ani, ¿cómo andás? Hola, Jenny. Buen día, profe, ¿cómo está? ¿Ustedes vieron que la idea de estas clases es que en realidad ustedes puedan plantear dudas que les hayan quedado previo al examen? No es que vamos a volver a dar ningún tema nuevamente, no sé si lo entendieron así. No sé si quieren esperar que se conecten algunos otros compañeros, o si no, van planteando las dudas que tengan, no hay ningún problema. Hola, buenos días. Felipe, ¿cómo andás? Bien, por suerte. Bueno, me alegro. Yo le decía a las guritas que están conectadas que la idea es que entonces planteen las dudas que les hayan quedado, que no vamos Sí, a dar nuevamente las clases, pero sí todas sí, las dudas que hay. yo ingresé ahora para escuchar un poco, o sea, por el momento no tengo ninguna duda, pero ingresé para escuchar, o sea, porque por ahí se me surge una por el camino, no sé, digo. Está, Ingresé más para escuchar porque tipo, claro. Ahora, falta gente igual, ¿no? sí, acá, pero ya Creo veo que que... no todos vienen. Ah, pero acá veo ahora que ya ingresaron allí. Son 17 ahora. Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Ahí dice, Estefan dice que está intentando conectarse. Está. Bueno, Ulises, ahora que ya hay varios, no sé si ya estaban, si ya escuchaban, porque no veo acá que había tantos participantes, pero digo que la idea era el que surja desde ustedes una instancia para que ustedes se sientan libres de plantear todo tipo de dudas que les puedan haber quedado mientras están estudiando. Todavía no está definido cómo va a ser el examen, si bien siempre se compone de dos partes, una teórica y otra escrita. Podría llegar a ser que este año se pueda plantear en un formato de taller, ¿tá? Es decir, se plantea la situación de un paciente internado en determinado servicio, con tal patología, etcétera, etcétera, y bueno, que ustedes eh, determinen cuáles son los cuidados que aplicarían de acuerdo a la patología que este paciente tiene, la medicación si tiene para administrar, de qué forma, o cualquier procedimiento que deban realizar, cómo es entonces el armado de la bandeja, la realización del procedimiento, y bueno, y preguntas que puedan surgir sobre un caso clínico. Me parece que está bueno poder plantearlo de esa forma. En realidad es singular, que si bien fueron pocos los días que tuvieron, pero tuvieron tiempo para poder conocer cómo se trabaja en un servicio, y bueno, sería simular la atención de ustedes a un paciente en un servicio. Buenos días, profe. Hola, Franco. ¿Cómo anda? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Hola a todos. Profe, la estaba escuchando. Está muy bueno eso, ¿no? Estaría, o sea, hablo por mí.
A mí me gustaría mucho que se plantee así el examen. Yo creo que sería, nos bajamos más a irnos a la realidad de lo que pudieron hacer, y creo que si uno en el contexto de el plantear una situación clínica puede ir analizando y de esa forma continuar con crearse, vamos a decir, lo que es el razonamiento crítico y poder ir respondiendo las preguntas. Es decir, si nosotros tenemos el conocimiento sobre qué tengo que hacer, para mí me resultaría más fácil eso, si estoy frente a un paciente, que si me lo preguntás sin tener nada delante y tener que organizarme entonces en mi cabeza si voy a colocar una vía que necesito. Bueno, ahora, si yo tengo las cosas ahí adelante y puedo armarlo, para mí me resulta mucho más fácil. El aprender, o sea, el razonar a través de a través de la práctica, que el razonar solamente en mi memoria, primero teniendo que situarme en la situación, después teniendo que situarme en la patología del paciente, en el procedimiento, etcétera, etcétera. Claro, claro. Entonces Buen creo día, que... ¿cómo anda? Hola, bien, ¿y vos? Todo bien, recién me conecto yo, recién me Bueno, pude conectar. Gracias. Sabrina, estábamos diciendo que en realidad todavía, si bien no está establecido cómo se va a realizar el examen final, una de las ideas propuestas fue que se haga a partir de un caso clínico, en donde ustedes tengan que hacer la parte práctica aplicándola, y mientras tanto se van haciendo preguntas. Eso en cuanto a la enfermería, porque acuérdense que tienen las materias de apoyo, ¿no? Y que en realidad materias de apoyo, si bien son, yo no puedo decirles, miren, les puse esta pregunta y esta otra, pero tengan en cuenta que si bien los temas son variados dentro de las materias de apoyo, hay algunas cosas sobre las cuales, de todo lo que hemos hablado, se diferencian del módulo anterior. Y bueno, cuando hablamos de, por ejemplo, de microbiología, más allá de los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos que ya estuvimos viendo, en este módulo nos centramos más en lo que era la enfermedad, ¿no? Producida por esos microorganismos, o sobre lo que fueron las muestras clínicas, y que es importante que esos conceptos sí los adquieran, porque son los que aplicamos en la diaria, ¿no? Entonces, más allá de la estructura de lo que es un virus, bueno, la patología y lo que son las muestras médicas, que es importante porque las extraemos nosotros, debemos de llevarla al laboratorio a analizar, y bueno, y todo ese transcurso compete a nosotros, a lo que es enfermería. Después algunas cosas dentro de lo que es la ética, muy generales, ¿no? Sobre qué, nosotros como futuros enfermeros, bueno, qué cosas son importantes que nosotros manejemos en cuanto a lo que es la ética. ¿Se acuerdan que aparecieron conceptos nuevos en este módulo, como lo que era el secreto profesional, como lo que era el consentimiento informado, que no los habíamos dado antes? Son cosas que también se manejan a diario y que son importantes que las sepan. Después tenemos, dentro de lo que era la farmacología, bueno, nos centramos mucho en lo que es farmacocinética, farmacodinamia, lo que eran los efectos adversos, que no los habíamos dado en otros módulos. Eso para los gurises que sí tienen que dar las materias de apoyo. Después, son 9 preguntas, creo, de lo que son las materias de apoyo, no son tantas. Son muchos temas, pero el examen va más dirigido a lo que diariamente hacemos, ¿tá? O sea, esas materias de apoyo aplicado al trabajo diario en un servicio, ¿tá? Buen día, profe. Hola, Débora, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien.
Hablando un poquito de lo que estabas tocando el tema de las materias de apoyo, mi duda era que en la parte teórica del examen, si bien siempre ponen preguntas de las materias de apoyo, yo quería saber si ustedes nos iban a pasar más o menos una guía de qué enfocarnos en la parte de materia de apoyo, porque en realidad en sí el material para estudiar es muchísima cantidad de entre todas las materias juntas. Es muchísimo, por eso les decía, ¿tá? Nosotros nos centramos, no es que les vamos a dar una guía, ¿tá? Pero sí les digo de manera general que nos vamos a centrar más que nada en lo diario, es decir, dentro de lo que es la ética, como les dije, conceptos nuevos que hemos incorporado, ¿tá? Como por ejemplo el consentimiento informado, como por ejemplo el paciente terminal, que en otros años, que no, en el módulo anterior no estaba, no fue un tema que es tratado. En lo que es farmacología, dentro de todo lo dado, lo más básico, es decir, los conceptos nuevos que se incorporaron sobre lo que es los efectos adversos de un fármaco, y lo básico, ¿no? Como a qué nos referimos. Nosotros hablamos de fármaco, bueno, ¿qué queremos decir? ¿Qué es eso? En microbiología, si bien estuvimos viendo nuevamente lo que se había dado en el módulo 1 sobre lo que eran los virus, las bacterias, etc., en este módulo, ya más aplicado a la práctica, agregamos lo que era la respuesta inmune, que es importantísimo y que es un término que deben de manejarlo. Agregamos sobre lo que fueron las muestras, la toma de muestras, que también es importante que ustedes los manejen. En lo que fue educación para la salud, bueno, si bien estuvimos trabajando sobre educación en diferentes escenarios, en diferentes patologías crónicas de los pacientes, hay algunas cosas básicas que sí o sí me las tengo que recordar siempre, y ahí volvemos sobre lo que es la salud pública, sobre lo que es la educación para la salud propiamente dicha, ¿tá? Y bueno, y cuando nosotros hablamos de una de las materias más pesadas, más largas, como es la anatomía y la fisiopatología, son varias cosas que tenemos que tener en cuenta, y sobre eso es sobre lo que hay más preguntas, ¿no? Porque es algo que si nosotros no conocemos nuestra anatomía, no podemos entonces imaginarnos qué tipo de cuidado vamos a aplicar dependiendo de la patología que tiene el paciente. Entonces nos centramos, o sea, sobre todo en los aparatos, pero más que nada sobre la anatomía propia del sistema. Es decir, si nosotros hablamos del sistema cardiovascular, ¿tá? Nuestro corazón tenemos que conocerlo, ¿no? Cómo es, cómo está formado, tenemos que conocer, si hablamos de aparato digestivo o de sistema digestivo, bueno, cómo es, qué órganos lo integran, lo mismo el aparato urinario, lo mismo del respiratorio, ¿tá? Entonces, todos los sistemas son importantes. No puedo ponerles preguntas sobre todos los sistemas, no me da el examen, pero sí me centro entonces sobre esas cosas. ¿Tá? Y bueno, y después, estas materias de apoyo, y los gurises entonces que tienen las materias que dan. O sea que de esto van a ir 9 preguntas de materias de apoyo, van a ir 3 preguntas más de lo que es nutrición, y el resto de enfermería. Pero en realidad, yo les digo, la enfermería puede ser que se plantee, vamos a tratar de que sea en forma de caso clínico. Profe. Sí. Más allá de que el modus no está todavía resuelto, el de enfermería, como dijo usted, ya se sabe que son 12 preguntas, sí o sí. Sí.
3 de nutrición. Sí. Ah. Y bueno, Nutrición 9 de la otra, ¿cuál, profe? ¿De qué otra materia? y todas las otras materias de apoyo. Ok, Farmacología, microbiología, educación para la salud, y anatomía y fisiopatología. gracias, profe. Entonces, más o menos, si bien no les digo exactamente, les voy a preguntar esto, pero bueno, más o menos les fui diciendo por materia sobre qué cosas vamos a preguntar. ¿Se entendió o no? Sí, sí. Sí. Sí, clarísimo, profe. Y entonces ustedes, frente a lo que es la enfermería, hay una cosa que cuesta un poco, y que es lo que ustedes tienen que desarrollar, porque es lo que vemos hoy, la mayoría de la falta es el razonamiento crítico y el uso del sentido común, ¿no, Ulises? Ustedes piensen que, si bien, como les digo, no fue mucho el tiempo que tuvieron en la práctica, pero acuérdense, que si yo tengo un paciente con esta patología, para yo centrarme, ¿tá? Es decir, bueno, yo entro y me presento en un caso clínico, ¿tá? Y me dicen de este paciente que tiene esta patología. Entonces yo tengo, se les va a plantear alguna patología de las que han visto, ¿no? No vamos a plantear ninguna patología rara que ustedes no conozcan, y la idea no es tampoco ahondar demasiado sobre lo que es la fisiopatología, ¿tá? O sea que se supone va a ser un caso clínico si resulta de esa forma, que ustedes ya conozcan patologías que ya se hayan visto tanto en los servicios o medicina o cirugía, más allá que no se han rotado. Y bueno, entonces ustedes tienen que centrarse en qué es esa patología y qué complicaciones puedo tener. Y no tanto, como les digo, no se va a ahondar tanto en lo que es la fisiopatología, pero entonces, si yo tengo que hacer, por ejemplo, acuérdense, tengo un paciente básico, ¿no? Que tiene una patología respiratoria, que está con oxigenoterapia, y llego al servicio y este paciente está acostado, ¿no? Está en posición supina, que es lo primero que yo tenía que hacer, por ejemplo. Semisentarlo. Por ejemplo, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es semisentarlo, ponerlo en qué posición es esa. Fowler o semifowler. Semi. En posición Fowler, porque en realidad el paciente respiratorio, su posición ideal que permite una expansión de la caja torácica y por lo tanto una mejor oxigenación, es la Fowler. Es la Como el posición cardíaco también, ¿no? ¿Eh? Paciente cardíaco también. El paciente cardíaco también, exacto. Después, acuérdense, tiene un sistema de oxigenoterapia, entonces yo tengo que mirar ese sistema de oxigenoterapia, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta en la oxigenoterapia, por ejemplo? A ver si alguno razona un poco. ¿Cómo, profe? Yo tengo un paciente con una patología respiratoria que tiene oxigenoterapia. ¿Qué cosas tengo yo, qué cosas me importan de la oxigenoterapia, del sistema de oxigenoterapia que tenga este paciente? Y que tenga el oxígeno ahí por la pared, o sea, que esté permeable, porque El valor y la Primero que nada, saber administración, si es por cuánto tapete, flujo de si es oxígeno por está masa de mandando. flujo libre, si es por masa de flujo controlado. A ver, yo tengo un sistema de oxígeno central, sale de la pared. ¿Qué cosas lleva un sistema, qué materiales necesito para un sistema de oxigenoterapia central? y el vaso humidificador, la mascarilla, Las cánulas. la cánula, el agua destilada, el rótulo, todo, obviamente. Pero Frasco humidificador, dijeron. Agua destilada. Agua destilada.
La La cánula mascarilla. no se está abriendo. ¿Mascarilla o cánula? Ujú. ¿Y cuándo van a elegir Son una nasales. mascarilla? ¿Cómo? ¿Cuándo elegirían una mascarilla y qué tipo de mascarilla? Flujo libre, flujo controlado. ¿Cuándo la elegiríamos? Ujú. Acuérdense que La de- nosotros en oxigenoterapia teníamos sistema de bajo flujo y de alto flujo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál era el Eso sistema no de dependía, bajo profe, flujo? de la cantidad, no dependía de la cantidad de oxígeno que iba a necesitar el paciente. Exacto. ¿Cuál es el sistema de bajo flujo? La cánula. La mascarilla simple. La mascarilla simple. ¿La mascarilla? Simple. La mascarilla Flujo libre. simple. ¿Qué es una mascarilla simple? Y no tiene flujo controlado. Es una máscara de flujo libre. Libre. Está. Y el flujo Dentro de controlado las es cuando mascarillas- hay que darle más oxígeno que lo indica el médico ahí. No. Compleja. La máscara, acuérdense que en el sistema de bajo flujo tenemos catéter y máscara de flujo libre y máscara de flujo libre con reservorio, ¿no? Y máscara de flujo libre con reservorio de no reinhalación. ¿Se acuerdan? Tenemos catéter nasal por un lado, una máscara de flujo libre, sola la mascarilla, y después tenemos con reservorio, en donde teníamos la de con reinhalación y con válvula para no reinhalación. ¿Se acuerdan? Y que cada uno de ellos tiene una diferencia. Dependiendo de qué tipo es que yo voy a aportar mayor cantidad de CO2. ¿Se acuerdan? Ahí está hablando del flujo. Claro, de está la- el controlado, el flujo controlado. Claro, Por tiene eso que estoy ser con hablando de máscara de bajo flujo controlado. Después tengo las máscaras Venturi, que son las de flujo controlado. Sí. Eso es sistema de alto flujo. Y usted, profe, y al paciente se le tendría que darle de flujo libre. ¿Por qué? Por lo que entendí, el paciente no estaba con, no sé, no entendí mucho cómo estaba el paciente. Yo les dije que tenía un paciente con oxigenoterapia, no les dije que tenía. Ah, Igualmente, si yo te digo a vos que el paciente tiene una neumonía o que el paciente tiene una bronquitis, vos con la patología vas a decidir, o sea, sin que el médico te lo haya dicho, por la patología es que vos vas a definir qué tipo de dispositivo vas a utilizar. y no, primero hay que controlarlo, Saturarlo. A ver cuánto está claro, saturando. saturarlo y depende de la saturación, si es mayor o menor a lo que tiene que estar, ahí sí se le... Y ahí, ¿cuál dispositivo utilizarías? Profe, todo va a depender de cómo se encuentra saturómetro, ahí el profe. paciente. ¿Eh? El saturómetro. Yo con coloco el saturómetro y este paciente satura 93%. Es por debajo No. de lo normal. Ahí no. ¿Y la de máscara de flujo libre o la ¿Cuánto es lo cánula? normal? Entre 95 y Lo de 100. 5 y 100. Menor a Ya. eso. Bien. Tiene Yo le pongo una de 93. bajo flujo. Claro, una Utilizarían, cánula con ese valor. utilizarían Y un ahí sí, dispositivo de bajo flujo. de bajo flujo. Sí. Ya. Posición semifowler y... ¿Por qué elegirían un dispositivo de bajo flujo? Porque yo supongo que no está necesitando tanto oxígeno, o sea, está por debajo de lo normal, pero no está demasiado. Y O el de sea, alto el flujo, de bajo flujo lo que hace, obviamente, le da, o sea, un FiO2 alto, pero digo, a la vez también está entrando aire del ambiente, ¿viste? Digo, no está constantemente dándole todo el oxígeno, digo, digamos, completo, sí. ese me decís, el de bajo flujo. Supongo yo, no sé, o sea.
Yo supongo para el paciente ese, no sé, porque digo, él está saturando bajo, pero digo, no está o sea, muy debajo de, digo, no está Usted dijo saturando 70 o algo así. 93, profe, ¿no? Sí. Y ustedes me dicen en qué caso, que si yo elijo un sistema de alto Sí. flujo es porque el paciente requiere más oxígeno. Ese ¿Cómo, es el profe? ¿Cómo? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen sobre cuándo uso de bajo flujo y cuándo uso de alto flujo? O sea, de acuerdo Por a el- lo que me están la saturación, diciendo, la si el paciente saturación, saturara 90, yo necesito un dispositivo de alto flujo. claro. Sí. ¿Todos de acuerdo? No, para Sí. mí tiene que ser una cánula de bajo flujo, porque le falta poco oxígeno, así el valor. Y lo que pasa que si no le, y si le da al paciente, ¿cómo es? Menor a eso, menor a 85 ya. Ah, 85, pensé que era 93. ¿Qué Ahí entreveo sería que una que más. tienen? Escuchen una cosa. Profe, el de bajo flujo no es hasta cuando un paciente satura 91 y de alto flujo de 90 para abajo. No, no tiene nada que ver. ¿Qué significa el sistema de alto flujo, Ulises? Es cuando el paciente ¿Cuáles son los dispositivos de requiere alto más flujo? oxígeno. Cuando el paciente está saturando por debajo de 85%. No. ¿De dónde sacaron eso? Ulises, ¿cuál es el dispositivo que se usa en el alto flujo? La controlada. La La máscara controlada. controlada. ¿Qué significa controlado? Le controla el aire que ingresa. Y la FIO2 que yo aporto FIO2, es claro. exacta. Claro. Claro. ¿Qué cantidad de FIO2 me da un catéter nasal a 2 litros? Otra vez pregunta, profe. Un catéter nasal a 2 litros por minuto. ¿Qué FIO2 me da? ¿Qué FIO2 le aporto al paciente? ¿No se acuerdan? Teníamos una tabla. Esperen que les voy a buscar. Esperen un poquito. A ver. En porcentaje era, ¿no, profe? Sí, exacto. En Yo creo que era porcentaje. 24, puede ser. No. ¿Eh? No, a ver. No, estoy diciendo bolazo, creo. Y lo que Está pasa, bien. profesora, que tendría una hipoxia también. No me acuerdo O sea, si era 20. A ver, FIO2 creo que era 24. La cánula nasal. 24, 28. ¿No era la que era 28? Yo creo que era 24, 28 y así. No sé, te dieron un bolazo, creo. Si eran 4 litros por minuto, eran 24% de oxígeno. Por eso, creo que sí. ¿En dos qué sería, profe? ¿En 2 litros por minuto? Esperen, denme un segundo, que si no, no puedo hacerle lo que les voy a poner acá. Eso tenemos en el alto flujo. A ver, les voy a poner en esto acá alto para que ustedes puedan ver. Denme un segundito. Que lo estoy buscando porque no tenía nada acá preparado. Mire que se los voy a recortar, así ustedes ven. Y Qué cosa, che. bueno, a ver, que les voy a compartir pantalla.
Ah, no, este no. Oh. Ahí. ¿Ven? ¿Ven la pantalla? No, Ahí ahí va, sí. sí, sí, eso ¿Ven? mismo. Bueno, Ah, no, observen. era 24, 28. Esto es bajo flujo. Y esto es alto flujo. Miren, una máscara, esta, celeste, una máscara de alto flujo de color celeste, aporta una FiO2 del 24%, al igual que lo aporta un catéter a 1 litro por minuto. Entonces no significa que el sistema de alto flujo aporte más cantidad de oxígeno. La gran diferencia en un Que le da sistema de exacto. alto flujo y de bajo flujo es que el de alto tiene un flujo constante y perfectamente controlado. Si yo le pongo una máscara de color amarillo, va a administrar sí o sí 35% de FiO2 a 8 litros por minuto, de manera exacta y continua. Si yo le pongo un catéter a 3 litros, me va a administrar aproximadamente una FiO2 del 32%, el cual va a depender de si el paciente respira normal o está polipneico o tiene una respiración por debajo de lo normal, etcétera, etcétera. O sea, tienen que sacarse el concepto que el alto flujo significa más oxígeno. ¿tá? El alto flujo significa oxígeno es perfectamente controlado y a flujo constante. ¿Cuándo lo uso? Con los pacientes EPOC. Los pacientes que tienen patologías pulmonares crónicas en donde el estímulo para que ellos respiren es la hipoxia, es la falta de oxígeno. Si yo le doy oxígeno sin controlar a un flujo alto, voy a suprimir lo que hace que ellos respiren y el paciente me puede hacer un paro respiratorio. ¿tá? O sea que solamente si a mí me dicen que este paciente tiene EPOC, me olvido de los de bajo flujo y me voy a los de alto flujo. En el único caso, Uris. Solamente utilizamos de alto flujo cuando el paciente es EPOC. EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dentro de lo que tenemos el enfisema, ¿tá? Acuérdense, el EPOC propiamente dicho. Solo ahí me voy para el alto flujo. ¿tá? ¿Por qué? Porque si yo no controlo el oxígeno que le estoy dando, mi paciente se me agrava. ¿tá? Ese paciente normalmente está acostumbrado a saturar por debajo de 95, pero no tiene por qué saturar 85, 87, 90, 92. Profe, Sí. ¿puede hablar un poquito más lento? Pues yo estoy tomando apunte y usted se me va medio rápido de rato. Y lo que pasa, Gurice, es que nos quedan 25 minutos. No puedo darle la clase entera. Esto ustedes ya tienen que haberlo sabido. Esto venimos a preguntar dudas, no a dar una clase. Ustedes tienen que leer oxigenoterapia. Todo esto que yo les digo lo tienen en sus apuntes. Lo único que todavía no lo han leído seguramente. Entonces, lo que yo les digo es de forma general. Flujo controlado, paciente EPOC. O alto flujo, lo mismo. Bajo flujo, todos los pacientes que no tengan EPOC. Y el fundamento es ese. Igual, ¿quién es que habla? ¿Jonathan Perdomo quién es? Soy Stephanie Costa. Stephanie, seguramente esta clase se está grabando. O sea que también la pueden pedir al instituto, esto va a quedar. Muchas gracias, profe. ¿Está? Bueno, nada. Entonces, Ulises, tienen un gran error de concepto. ¿Está? Yo por la saturación, solo con un valor de saturación, no voy a definir qué método voy a utilizar. ¿Está? En realidad uno dice de forma general, bueno, pero si satura menos de 90,
me limita un catéter nasal, yo le puedo dar solo 3 litros. Con 3 litros aporto un 32%. Es muy poco, pero no sé. Capaz me funciona. Capaz no. Yo puedo empezar por un catéter y con el catéter a 1, a 2, hay pacientes con pulmones sanos que responden rápidamente a la colocación de oxígeno. Por ejemplo, yo tengo un paciente con una neumonía, que es una neumonía simple, ¿tá? O sea, es una neumonía que no abarca más allá ni siquiera un lóbulo o puede abarcar 2 lóbulos de un pulmón, una neumonía extensa, y el paciente con un catéter me anda perfecto, porque es un pulmón sano y yo oxigeno todo el resto y me anda perfecto. Y otros no, voy a necesitar una máscara, pero el valor de su saturación no me va a definir el método de oxígeno que yo tengo que usar. ¿Tá? O sea que yo... Va a definir la patología. Y ni siquiera la patología, porque que yo tengo una neumonía no es lo mismo que vos tengas una neumonía. Yo puedo responder, si vos sos fumadora vas a responder peor que yo que no lo soy. ¿Entendés? O si yo fumé, quedé con una secuela y capaz vos fumás y no la tenés. Entonces, no depende exclusivamente de la patología. Depende del paciente. Y el paciente es un conjunto de varias como yo cosas entendí que tengo solo, que considerar. Por ejemplo... solo a los EPOC, por eso. ¿Eh? Como dijo que solo a los pacientes con EPOC, por Ay, eso. exacto. Solo los pacientes con EPOC voy a utilizar el sistema de alto flujo. En ese caso sí, hablamos de un paciente EPOC. ¿Ah? Diferente de un paciente, si hablamos en la gama de los pacientes que no son EPOC, también va a haber variación. Porque el fumador responde menos al oxígeno porque está acostumbrado a andar con menos oxígeno, ¿tá? Que el que no fuma sin tener que ser EPOC. Entonces, ustedes lo que le tienen que quedar como concepto grande y claro es los sistemas de alto flujo son sistemas que aportan oxígeno de forma constante y controlada, ¿tá? O sea, constante y segura. Yo estoy administrando exactamente lo que me dice acá la máscara. Y por eso, sí o sí, si le voy a dar 28%, la tengo que poner a 4 litros. ¿Tá? Hay que respetar estas dos cosas de la máscara. El litraje, para que de esa forma me aporte la CO2 que tengo ahí arriba. ¿Tá? Cuando voy a usar alto flujo, o máscara Venturi, o máscara de flujo controlado, en el paciente EPOC. ¿Tá? Es eso. En el resto de los pacientes, voy a utilizar sistema de bajo flujo, en el cual voy a tener en cuenta varias cosas. ¿Tá? No solo la saturación. Primero que yo, al semisentar el paciente ya me va a cambiar la saturación. ¿Tá? Va a aumentar 1% o 2%, puede llegar a aumentar solo con semisentarlo. Después, si el paciente no tiene una gran dificultad respiratoria, es decir, sí está polimnéico, pero no está utilizando todos los músculos accesorios, etcétera, yo puedo empezar con un catéter nasal. Ahora, si a mí me plantean un paciente grave, no voy a empezar con un catéter nasal, porque el catéter nasal aporta, vieron que se dice hasta 4 litros, no lo miren porque nosotros nos quedamos con hasta 3. ¿Tá? Esto algunos autores lo definen, otros no, y nos quedamos con hasta 3. Entonces, fíjense que yo con un catéter nasal a 3 litros, si nosotros al aire, así respirando, tenemos 21%, yo le pongo el catéter a 3 litros, voy a aportar solamente un 11% más. Y si tengo un paciente grave, va a necesitar, ahí sí, mayor cantidad de oxígeno, por ejemplo. Un politraumatizado con un traumatismo de tórax severo,
donde sus campos pulmonares están totalmente desincronizados, tiene un pulmón lleno de sangre, con un catéter no me va a dar porque es muy poquito. Ahora, para un paciente en sala, que no tiene, ya les digo, una neumonía extensa, etcétera, etcétera, perfectamente puedo empezar con un catéter nasal, y ustedes me dirán, ay, bueno, pero si me dicen, me dicen que tiene una neumonía, ¿qué hago? Siempre arranco por el que aporta menos oxígeno, porque ustedes acuérdense que el oxígeno es una droga, yo no lo puedo dar de manera indiscriminada. ¿Le meto una máscara total? No, total no, porque si yo le pongo más oxígeno del que necesita, el oxígeno es un potente vasoconstrictor, me va a contraer los vasos, va a impedir el flujo de sangre, tanto por el cerebro como las pulmones, etcétera, y también voy a agravar a mi paciente. Entonces, yo arranco en sala con un paciente que no está grave, con un catéter nasal. Le coloco el catéter nasal y a los 15 minutos vuelvo a evaluar su saturación. Si se lo puse a 2 litros y sigue saturando 94, se lo subo a 3. Si a 3 litros sigue saturando 94, tengo que pasar una máscara. ¿Está? Ahora, si con 3 litros ya me satura 95, perfecto, ahí me quedo. Entonces, el tipo de dispositivo que yo voy a usar va a depender de cada paciente. Perfectamente puedo comenzar con el paciente que no está grave con un catéter nasal. Ahora, si me hablan de un paciente grave, que sin duda, como ustedes dicen, satura 85%, ya estamos en un paciente muy grave. Entonces, me puedo ir directamente a una máscara, pero no por la saturación, porque el paciente en general, además de saturar eso, está recontra polimnéico, va a estar usando todos sus músculos accesorios y sin duda va a tener una patología compleja que está afectando demasiado el intercambio de oxígeno, de gases, y por lo tanto con un catéter no me va a dar. ¿Está? Pero no se guíen por la saturación, Guri. Guíense por el paciente, por la complejidad del paciente. ¿Está? Puedo empezar y no va a estar mal que yo empiece con el catéter nasal en un paciente que está saturando bajo, pero que no está grave. ¿Está? Que no lo grave definimos a un paciente que tiene alteraciones de varios sistemas, no solo del respiratorio. Va a tener además, sin duda, del cardiovascular también, va a estar taquicárdico, puede estar hipotenso. El paciente grave tiene manifestaciones en varios sistemas. ¿Está? Entonces, sistemas de alto flujo, solamente pacientes EPOC, donde le doy un flujo constante y controlado. No le estoy dando más oxígeno, le estoy dando un flujo que es controlado. ¿Está? ¿Se entiende? ¿O qué cosa no queda claro? Sí, se entendió bien, profe. Se entiende, Entonces, profe. fíjense aquí, en los flujos. Acuérdense que el porcentaje de oxígeno que nosotros aportamos va a ser flujo dependiente. Es decir, si yo quiero darle con una mascarilla simple o de flujo libre una FiO2, si yo se lo pongo entre 5 a 6 litros, le voy a dar una FiO2 del 40%. ¿Está? Entonces, si este paciente está saturando 93%, está polimnéico, nada más, puedo empezar con qué sistema. ¿Qué le voy a dar? No es un paciente POC. ¿Qué oxígeno bajo le voy a poner? Una cánula nasal. Voy a ponerle una cánula nasal. ¿Está? Le puse una cánula nasal a 3 litros y el paciente me satura 94. ¿Qué voy a hacer? Mantenerlo. ¿Qué voy a hacer? A ver si puedo hacer Subís un algo. poquito. A ver si puedo hacer algo aquí.
Dios A mí se me cortó, ¿o no estar hablando? No, no, estoy hablando, pero que el día... No, pero no me deja. Bueno, entonces, ¿qué dicen? Son 27 personas. ¿Cuántas dicen que le dejamos el catéter? Está saturando 94, dijo profe. Saturaba Le subo un poquito 93, más, le profe. puse un catéter a 3 litros y ahora satura 94. Le subo un poquito más. Y después Para lo mí lo controlo. mantengo. Para mí lo mantenemos y esperemos que venga el médico. En caso de que baje, sí que lo cambie. Le subo un poquito más y después si no satura más, vuelve a saturar lo mismo, le pone la máscara. ¿Y catéter nasal hasta cuántos litros lo podemos colocar? 6. Buen día, Profe, disculpe. 4, profe. 4, 6. 6, 8. 8. Profe, la cánula no es hasta 3 litros. Exactamente. Perfecto. Yo en mi caso, Jenny. yo le cambiaría a la mascarilla simple. Perfecto. Y ahí probaría. Perfecto. Quienes dicen que el catéter es hasta 8, me da algo, ¿no? Me da algo. Yo les dije acá que esto que dice 4 litros, que algunos autores lo ponen, no es lo que nosotros les dimos. Hasta 3 litros, 4 no. ¿Vieron cómo no razonan? ¿Quién dijo que el catéter va hasta 8 litros? No sé. ¿Cómo no sé? Yo no lo dije. ¿Hasta cuánto va el catéter, Gurisa? Hasta 3. Hasta 3. Dice 4, pero usted dijo que no, que hasta 3. Pero ahí hasta está mal, 3. igual no lo Olvídense de miremos. este 4 porque no son catéteres de los que tenemos nosotros en nuestro medio. Aunque diga acá, Lo tachamos. lo que usamos nosotros, el fabricante recomienda hasta 3 nomás. No, olvídense del 4. Hasta 3. La máscara. Les voy a pausar acá para que no vean. Mira. La máscara. ¿A partir de cuánto yo le pongo más? Si le meto una máscara, ¿a qué flujo lo pongo? A 5. A 5. Exacto, a 5. ¿Hasta cuánto? 8. La máscara. ¿Simple o la de reservorio, profe? La simple. ¿Hasta cuánto? 8, no. Hasta 8. ¿Y la con reservorio? De 10 a 15. De 10 a 15. Bien. Entonces, dijimos que si yo a un paciente le puse el catéter a 3 litros, me sigue saturando bajo, no dudo, no espero que venga el médico, Gurises. Este paciente va a, y no tiene, si no oxigena bien sus tejidos, ¿cómo está? Le puedo dar una ¿Eh? hipoxia. Este paciente está en hipoxia, ¿no? Claro. Entonces, ¿por Sí. qué esperar a que venga el médico? Si yo le estoy dando, Hipoxia no y estoy haciendo un hipoxemia. procedimiento invasivo, le estoy dando oxígeno a una cantidad que no le es suficiente, tengo que pasar al dispositivo siguiente, que lo que va a hacer es va a permitir que yo le pueda dar mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de CO2. ¿Está? Y hasta 8 litros llegué con la máscara simple. Si tengo un paciente que pasé catéter, máscara, y está a 8 litros y sigue saturando 93, voy a tener que pasar una máscara con reservorio.
y ahí me quedé. Es lo máximo que yo puedo hacer. ¿Está? Porque no lo puedo entubar. ¿Está? ¿Se queda claro eso, Ulises? Sí, a mí sí. ¿Al resto? Sí, profe. Sí, Sí, Tengan profe. en cuenta de mirar las PO2. Yo le voy a ir dando más PO2, más fracción inspirada de oxígeno, le estoy dando para que él inspire más cantidad de oxígeno a medida que aumento los litros. ¿Ah? Acuérdense que son dos cosas diferentes. Una es el flujo, que se mide en litros, y otra es el porcentaje de oxígeno que yo administro, que es la PO2. Mariana, ya hace un ratito que me conecté, yo estaba en otro link. ¿Podés hacerme una síntesis de eso que dijiste recién? Elías, mira, son -10 y yo tengo hasta las 11, pero esta clase, pídanle que está grabada. Ah, bueno, Se está ok. grabando, o sea que la miran grabada. Está, Yo para no perfecto. demorar, pues si vuelvo todo para atrás, los compañeros también se pierden el resto de las cosas que voy a decir. Pero No hay problema. pídanla, se está Ok. grabando. ¿Ah? O sea que en el instituto sí, seguramente se la van a pasar. No hay problema, porque me pidieron eso que se las grabe. ¿Tá? Escuchen, guris. Para yo armar un sistema de oxígeno, entonces, necesitamos el frasco humidificador, el dispositivo que yo voy a utilizar. ¿Qué más? Volvemos a la base. ¿Eh? No, que volvemos a la base, que cómo vamos a encontrar al paciente, profe. Pero Igual, para hay yo cosas. armar un panel de oxígeno, ¿qué Sí, más sí, hay cosas. necesito? Bueno, se necesita el balón, la llave espiga Tenemos oxígeno central. central. Está, entonces precisamos el flujímetro, precisamos el vaso con agua destilada. Eso se llama frasco humidificador. Claro, frasco humidificador. Después, bueno, depende de lo que vaya, si es de flujo libre, va la máscara. Bien, o sea que esas tres cosas necesitamos. Frasco con agua, flujímetro y dispositivo, ¿está? Tengan en cuenta eso, acuérdense. ¿Agua o el agua destilada, no, profe? Agua destilada siempre, agua de la canilla no puedo poner. Ah, me parecía. Profe, ¿Qué? recién nos conectamos. Está. 9:30. Escuchen una cosa. De medicación, gurises, ¿alguna duda? Sí, yo, Ahí profe, medicación. ¿nos van a poner como los nombres ¿sí? de las medicaciones que administrar o cómo es? No, en caso que se les solicite, va a ser más que nada la preparación. Y se les va a decir de qué manera se hace la dilución para que ustedes la hagan. Ah, ok, esa era mi duda nomás. ¿Cómo hacemos la regla de 3 y tal? Acuérdense, no, van a tener que hacer todo el procedimiento. ¿Pero qué? ¿En el taller? ¿En el...? No, porque María Noel, yo les planteaba que puede ser que el examen sea un caso práctico. Bueno. En donde tengan que hacer los procedimientos. ¿Está? Entonces, se les va a brindar cuál es la indicación médica, cómo se prepara ese fármaco y ustedes van a tener que hacer el procedimiento. ¿Está? Desde el cálculo, el procedimiento de dilución, dependiendo, acuérdense que si les dicen 100 centímetros cúbicos, se ponen un suerito con el macrogotero. Si es en menos, se utiliza la jeringa solamente. Claro, ustedes tienen que tener en cuenta que se les va a brindar el material, pero ustedes tienen que armar la bandeja completa. Tienen que razonar el procedimiento, porque no pueden estar yendo y viniendo, o agarrando las cosas que se olvidaron. Usted que tiene que razonar el procedimiento y el material que voy a necesitar.
Pero en escritura, cuando vayamos a escribir, pero eso me decía dentro del Del mismo taller, ¿va? examen, María Noel. Del mismo examen de enfermería. No tiene, todavía no está definido, pero puede ser planteo de caso práctico. Mariana, Claro, no va a ser una hoja con preguntas que ustedes tengan que responder. Va a ser la actuación de ustedes frente a un paciente. Mariana, otra cosa. Profe, como hacíamos en las prácticas. Exacto. En el tema del examen, para que me quede un poquito más claro, Mariana, ¿este vendría a ser un examen para pasar al módulo 3 con validez o sería como una mini prueba? No. Es un examen ya es un examen final. El examen final para pasar al módulo 3, vamos a decir. Exacto. Y la práctica quedaría pendiente para el final del tercer módulo, que sería todo junto. Exacto. Algo así fue lo que explicaron. Está bárbaro, gracias, Mariana. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Y nosotros que hicimos las materias reglas en la otra escuela, ¿dónde nos fijamos? Porque yo ya ni sé dónde tengo los apuntes. ¿Dónde nos fijamos para repasar Ulises, lo que ya está? tienen las otras materias aprobadas, van a ser solo la parte de enfermería. Ah, está, porque yo, por ejemplo, hicimos en la otra escuela y tenemos la materia regla aprobada, pero como usted dijo que... aprobado no hacen materia de apoyo. Entonces va a ser solo pregunta de enfermería. Exacto. Ahí va, está. Gracias. Hablando de eso, profe, ahora yo tengo esa duda. Para los que vienen de otra escuela que tenían las materias de apoyo aprobadas, no les van a tener preguntas sobre materias de apoyo en el examen. Exacto. ¿Y los que aprobamos ahora? Sí. ¿Cómo los que aprobaron? Claro, porque nosotros, desde que estamos desde el inicio en esta escuela, nosotros ya aprobamos las materias de apoyo, ya dimos los exámenes y los aprobamos. Claro, pero ellos ya dieron un examen, ¿está? En donde les había quedado pendiente lo de enfermería, ya tuvieron las preguntas de las materias de apoyo. Ah, ok. Ustedes no. Ok. Por eso su examen final va completo. Y nosotros, profe, nosotros dimos las materias rieles. Claro. Y ahora que vamos... Profe, así que el examen va a ser práctico, un ejercicio va a ser. Esperemos que sí, es lo planteado. Esperemos que sí. Ah, está como las clases así que usted nos puso, en las últimas, así. ¿Cómo en la práctica? Claro, nosotros ya tuvimos un examen así. Sí. Me acuerdo. Bueno, escúchenme, ¿alguna otra duda sobre lo que son los procedimientos, Ulises? ¿Vieron que oxigenoterapia? Vayan y léanlo porque están muy flojos, ¿no? Profe, siempre con guante, ¿no? Los procedimientos. Los que requieren guantes, sí. Sí, los que requieren guantes. Miren las bandejas. Nosotros ahora... ¿Tapabocas siempre o no? El uso de tapabocas lo van a tener que usar para entrar al examen. Eso iba a decir. ¿Y hay que ir con el uniforme? Y sí, ¿no? Calculo que sí. Eso se les va a informar igual más sobre la fecha. ¿Cuándo tienen este examen final? El 15. El 15. El lunes. Profe, y más que nada sería la parte de oxigenoterapia, todas esas cosas, y farmacología, y en general va a haber preguntas sobre todas las materias entonces que dimos, aunque las tengan aprobadas. Para los gurises que no vienen de la otra escuela, van preguntas de materias de apoyo. Para la parte de enfermería y profe. para la parte de enfermería no va solamente la oxigenoterapia, va la va todo. enfermería de todo lo que se dio la parte de enfermería quirúrgico, el módulo 2. Exactamente. Ahora les planteé un paciente con oxigenoterapia, pero es para todos, puede ser cualquier procedimiento. Acuérdense que ustedes dieron desde administración de medicación por todas las vías, dieron colocación de vías venosas, colocación de sondas, puede ser cualquier procedimiento. Profe, va a estar todos los materiales, ¿no? Sí, claro.
¿no? Porque a veces uno busca un catéter o algo y no hay. Y si no hay, me tenés que decir que lo pasó eso, necesitas. ¿Eh? Y si no hay, me tenés que decir que necesitas un catéter, aunque no lo veas ahí. Ah, está. Porque a mí me pasó eso en la prueba. Sí, sí. Ah, pero yo salvé igual. Ah. Que no tenía el catéter que necesitaba. Bueno, Willises, ¿ninguna otra pregunta? Yo no. No, no. Muchas gracias, No. profe. Queremos agradecerte Mariana, sí, la colaboración, Mariana. Ustedes acuérdense que si llega a surgir alguna otra, me mandan un hicieron una mensaje. pregunta, profe. ¿Eh? Hicieron una pregunta Dale. en el chat. Ah, ¿Pusieron si hicieron. era solo o de a dos? No, los exámenes son solos, nunca son de a dos. Mariana, discúlpame porque yo estaba en el otro link, entré tarde, entré hace un rato. Pero El examen es... algunos procedimientos son de a dos para poner la sonda vesical, eran de a dos, nosotros tuvimos de a dos. Nos hacían una Pero te pregunta puede uno y tocar después. sola. Te puede El tocar sola en examen el es hospital. individual. Ah, El nos examen es pondremos individual. guantes. Si Tenés toca que hacer procedimientos que de no a tenés dos, nadie. va a haber una de las docentes que va a ser la que asiste, por ejemplo. Ah, está. Ahora ¿Está? sí. Aline, le decía que esto queda grabado, o sea que... Está bárbaro, ¿no? Yo quería saber si el examen era múltiple opción como siempre, el otro, el común. No, que en realidad no está definido, pero está planteado el poder hacerlo con un caso práctico. Bárbaro. ¿Ah? Vamos a Profe, ver. lo Gracias, último, Mariana. al menos de mi parte. No todos pudieron ir al hospital, ¿no? Ahora que estoy pensando. No, profe. No, Mm, fue un grupo solo, creo que 2 días, en el cual estaba Eni, creo que ella me corrija si no, y listo, después no fue más nadie. claro, Profe, bueno, del vamos. grupo de nosotros fuimos solo 3 nomás. Eugenia, Claro. Jennifer y yo. Entonces, bueno, por eso vamos a ver qué dice. Porque también la idea es que sea parejo para todos, ¿no? Sí, y es re importante las prácticas. Pero Sí, igual, profe. profe, Porque te porque vas en a los talleres, nosotros en los talleres manipulábamos el maniquí aquel, ¿se acuerda? Para los baños y los cambios de posiciones y los traslados del paciente a la silla, y eso, o sea, yo hablo por mí, la parte de enfermería para mí estaría bueno hacerlo como taller. No sé los compañeros qué opinan, pero para mí... Sí, tal cual. Bueno, muy bien, gurises, entonces. Muchas gracias, Mariana. Bueno, a las órdenes. Que pasen Gracias, bien. Mariana. Bueno, profe, Cualquier chau, duda chau. que Gusto surja, verte. ya saben. Me Suerte, escriben, Ulises. no hay problema. Muchas Igualmente, gracias. profe. Suerte para todos. chao. Bueno, que pasen bien. Chao. Chao, chao.
Dale. Estaban en otro.
de